Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora son polígonos semejantes. Ya vimos el tema anterior, lo que era figuras semejantes, y vimos que dos figuras eran semejantes si y solo si eran iguales. Ahora, con los polígonos, ¿cómo vamos a saber si son semejantes? Vamos a saber que dos polígonos son semejantes si y solo si tienen los ángulos correspondientes congruentes y los lados correspondientes proporcionales. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son aquellos que están en la misma posición. Y si en la misma posición en la que están tienen el mismo valor, entonces son ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo C es correspondiente con el ángulo F. Y en esta figura B, ¿sí? En la figura B, tenemos la figura A y la figura B, y entonces son iguales. El ángulo E y el ángulo B, pongámosle, ya, son congruentes con J y H porque ambos miden 90 grados. Aquí hay 135 grados, aquí hay 135 grados, y aquí hay 153.43 grados, y aquí hay 153.43 grados. Quiere decir que las figuras son semejantes. Estas dos figuras son semejantes. Son semejantes porque todos los ángulos correspondientes son iguales. Y si nos fijamos, si observamos, si somos curiosos, ya las medidas de los lados correspondientes son proporcionales. O sea, este es proporcional a esta, este es proporcional a este es proporcional a este y este son proporcionales a estos dos. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ver, y ahí es donde vamos a decidir si dos figuras son semejantes, si dos polígonos, perdón, son semejantes o no son semejantes, ¿de acuerdo? Póngale ahí una pausita al video para copiar, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar ya en un ejercicio, en un ejemplo. Veamos. Nos dicen, mire, mire, identifique los ángulos correspondientes y determine si los polígonos son semejantes o no lo son. ¿Ok? En el número 1 nos dan estos dos polígonos, ¿ya? Y nos dicen, determine si son semejantes o no son semejantes. Vale, tenemos este polígono, tenemos los puntos F, ¿ya? J y H, G. Y H, G. Y tenemos el polígono más pequeño, porque acuérdense que hay otro polígono, ¿verdad? Lo único que este nos lo dan al revés. ¿Ya? Nos lo dan al revés, pero no importa, vamos a determinar si son congruentes o no. Y aquí está A, B, C, D y E. Vale. Entonces, debemos de determinar los ángulos correspondientes. De entrada, sabemos que el ángulo A y el ángulo D miden 90 grados. O sea, este ángulo de aquí mide 90 grados, este ángulo de aquí mide 90 grados. Entonces sabemos que el ángulo A es igual a 90 grados y que el ángulo D es igual a 90 grados. Vale, ya tenemos eso, no hay ningún problema, ya identificamos eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir identificando el ángulo E. El ángulo E también tiene 90 grados. ¿De acuerdo? Vaya, vámonos con el ángulo B y vámonos con el ángulo C. Aquí es donde viene el truco, como decimos, ¿verdad? Entonces, el ángulo B, si prolongamos, tenemos esto, ¿ya? Y el ángulo B es este de aquí, ¿ve? ¿Ya? Entonces, si lo queremos ver, el ángulo B es todo esto de aquí. Pero eso de ahí, ¿de acuerdo? Tiene 180, ¿ya? Y aquí hay 90 porque ahí hay un ángulo recto, ¿de acuerdo? Entonces, yo no quiero los 90, entonces aquí hay 90, aquí hay otra vez 90, pero está partido por la mitad, entonces hay 45. Entonces el ángulo B es igual a 90 más 45. Y esto nos da 135 grados. Vale. Y este de aquí vale 135 grados. Igual, vamos con el ángulo C. Entonces, el ángulo C de igual manera, ¿verdad?
el ángulo C mide 90 grados más 45 grados y esto nos da 135 grados. Entonces sabemos que también el ángulo C mide 135 grados. Vámonos para acá, porque digamos esta es la figura A y vámonos entonces a la figura B. Vamos a ver si tiene exactamente lo mismo, los ángulos correspondientes. ¿Ok? Entonces, aquí ya sabemos que hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados. ¿De acuerdo? Y aquí hay 135 grados y aquí hay 135 grados. De la misma manera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los ángulos correspondientes. El ángulo J correspondiente con el ángulo E, el ángulo I correspondiente con el ángulo A, el ángulo F correspondiente con el ángulo D, el ángulo G correspondiente con C y el ángulo H correspondiente con B. Entonces los ángulos son iguales. Entonces si son iguales y si ustedes se fijan, son proporcionales las medidas y básicamente la figura es la misma. Entonces los polígonos son semejantes. ¿De acuerdo? Entonces respuesta, ¿verdad? Respuesta, los polígonos, ¿sí? Son semejantes. ¿De acuerdo? Y ponemos el famoso LQQD, lo que queda demostrado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hemos demostrado? Sacando los ángulos y de ahí viendo los ángulos del otro polígono y comparando, ¿verdad? Si son correspondientes, si están ubicados en el mismo lugar. Y viendo que las medidas que tiene, así a simple vista, ¿verdad? Las medidas que tienen son proporcionales. ¿De acuerdo, chicos? Hey, no se les olvide copiar la clase, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.